Hola amigos, soy Gaurav y esta es una familia surcoreana. Como pueden ver, el hijo es mucho más alto que sus padres. Y ahora, fíjense, esto no es solo la historia de una familia surcoreana, sino que se ha convertido en una tendencia muy común en Corea del Sur, donde los hijos son, en promedio, entre 4 y 6 pulgadas más altos que sus padres. Y todo esto ha sucedido en un periodo de tiempo muy corto. Ahora, este mismo rápido crecimiento también lo vimos en la gente de los Países Bajos. Como ya sabrás, pero detrás de eso teníamos explicaciones científicas de que era resultado de una buena nutrición y la genética. Pero en el caso de Corea del Sur, por otro lado, lo más sorprendente es que la razón principal detrás de su rápido crecimiento es bastante extraña y controversial. Eso es su obsesión y locura por la altura. Ahora, ¿cómo puede una obsesión hacer que aumente la estatura? Te lo explicaré más adelante. Pero antes de eso, vamos a entender por qué. En Corea del Sur, tener una estatura baja es una experiencia muy traumática. Por eso la gente aquí está tan obsesionada con verse más alta. Bueno, en 2009, en un programa de entrevistas de Korean Broadcasting System, invitaron a una invitada, y una de ellas hizo abiertamente una declaración controvertida. Todos los hombres que miden menos de 180 centímetros son perdedores. De hecho, solo unos años después, en 2019, cuando la empresa multinacional surcoreana Ipsos realizó una encuesta sobre la altura ideal de los hombres, se descubrió que el 70% de las mujeres surcoreanas prefieren a los hombres altos, que tengan una altura de aproximadamente 5 pies 10 pulgadas hasta 6 pies 1 pulgada. Es decir, si lo vemos así, en la sociedad surcoreana tener una estatura baja es un estigma social, y debido a este estigma social, con el tiempo, la obsesión de los hombres de allá por la altura ha ido aumentando, y por esta obsesión empezaron a aumentar su altura de maneras poco naturales. Por eso, en solo unos años, su altura aumentó drásticamente. Ahora, ¿cómo pasó esto? Exactamente, pues tomando algunas drogas muy riesgosas como la HGH artificial, es decir, inyecciones de la hormona de crecimiento humano. Ahora, ¿qué es esta HGH? ¿Y realmente se puede aumentar artificialmente la estatura entre 6 y 7 pulgadas con esto? Bueno, la hormona de crecimiento humano es la hormona principal que es responsable del crecimiento de la estatura en los humanos. Esta se produce en la glándula pituitaria y se convierte en IGF-1 en el hígado, lo que a su vez desencadena la formación de cartílago en los extremos de los huesos largos. Estas células de cartílago son como los ladrillos de un edificio, que después se calcifican y se convierten en huesos, y de esta manera, la estatura de cada persona aumenta de forma natural. Pero ¿qué pasa si esta misma hormona HGH se crea artificialmente en un laboratorio y te la inyectas? En las edades de crecimiento, la velocidad de crecimiento de la estatura se puede aumentar de 2 a 3 veces, y en países avanzados y ricos como Corea del Sur, este tratamiento se está volviendo completamente normal. Estos son los datos que claramente te cuentan toda la historia. Solo en los últimos 4 años, el mercado de estas hormonas de crecimiento en Corea del Sur se ha duplicado. Por ejemplo, solo para darte una referencia, es 3 veces más que Estados Unidos, que es un mercado con alto poder adquisitivo y enfoque en cosméticos. Y según el informe de la compañía farmacéutica coreana Dong-Ast Co. Ltd., allá la venta de hormonas de crecimiento ha estado aumentando un 30% cada año desde 2019. Pero hay un gran problema con esta terapia. Esta terapia solo beneficia a ciertas personas. Las personas que la toman antes de que sus placas de crecimiento se fusionen, es decir, durante la adolescencia, hasta los 18 o 19 años, las placas de crecimiento de los huesos largos de una persona se fusionan y se convierten permanentemente en hueso, por lo que ya no puede formarse cartílago y la persona se queda con su altura final, es decir, después de eso el tratamiento con hormona de crecimiento ya no puede aumentar la estatura. Y es aquí donde, al no ver otra salida y soportar la presión social, muchos surcoreanos se desesperan. A toda costa quieren agregar esas 2 o 4 pulgadas extra a su estatura. Para eso, incluso recurren a métodos muy brutales. Ahora, este método en particular es tan cruel que en algunos países incluso es ilegal. Estoy hablando de la cirugía de alargamiento de extremidades, que en palabras simples consiste en romper los huesos de las piernas y luego separarlos gradualmente para alargarlos. Y este es un procedimiento muy caro y doloroso, y si surgen complicaciones incluso puede costarte la vida. En la primera etapa de esta operación, los cirujanos realizan una osteotomía en el hueso de la espinilla del paciente, es decir, la tibia. Hablando simplemente, ambos se rompen y se les añade una varilla en su interior. Luego, 10 días después de añadir la varilla, comienza la segunda etapa de esta cirugía. En esto,
los doctores o los familiares ajustan constantemente esta varilla girándola y dándole vueltas todos los días durante 2 meses, para que los huesos rotos del paciente puedan separarse entre sí y se cree un espacio entre los huesos. Luego, tan pronto como pasan 2 meses, este dispositivo se retira y aquí comienza la tercera y última etapa, que es la curación. Ahora, debido a este corte, se produce una fractura ósea y por eso el cuerpo estimula el proceso de curación ósea, que en ese lugar, en ese espacio, genera nuevas células óseas, lo que eventualmente hace que la estatura aumente. Y según las encuestas actuales, los medicamentos y la cirugía son las 2 razones principales por las que la estatura de los surcoreanos ha aumentado casi 6 pulgadas en los últimos 100 años. Pero amigos, aún así, esta no es toda la historia. Cuando estaba leyendo la historia de estos medicamentos con hormona del crecimiento, vi que estas drogas se introdujeron por primera vez en los mercados surcoreanos, principalmente en 1985. Pero este gráfico de altura de Corea del Sur, como pueden ver aquí, está contando una historia completamente diferente. Aquí se puede ver claramente que la altura de los surcoreanos ya había comenzado a aumentar incluso antes de 1985. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas antes de 1985? Que hizo que su altura comenzara a aumentar. Y te sorprenderá saber que el final de la Segunda Guerra Mundial también fue una de las principales razones detrás del aumento de la altura de los surcoreanos. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur y Corea del Norte eran un solo país. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó la parte sur de Corea y por otro lado la Unión Soviética ocupó la parte norte. Pero la ideología de estos 2 países también era muy diferente entre sí. Y por eso, en los años 50, Corea del Norte, liderada por la Unión Soviética, atacó a Corea del Sur y comenzó la Guerra de Corea. En esta guerra, casi todas las ciudades prósperas de Corea fueron completamente destruidas, lo que resultó en la muerte de 2.5 millones de personas, pero debido a las fuerzas de Estados Unidos, la Unión Soviética no pudo invadir la parte sur de Corea. Y tras esta guerra, Corea del Norte y Corea del Sur se convirtieron en 2 países separados de forma permanente. Ahora, esta guerra de Corea destruyó completamente las cadenas de suministro de Corea del Sur. No tenían materias primas adecuadas para la producción de alimentos y en esa situación dependían completamente de su fuente principal de alimento, que era el arroz. Y debido a este aumento en el consumo de arroz, el crecimiento en altura de los surcoreanos disminuyó. Ahora, ¿cómo sucedió esto exactamente? Bueno, déjame explicarte bien, como vimos antes, sobre el proceso por el que aumenta la estatura, que la glándula pituitaria libera la hormona de crecimiento humano, que a su vez envía una señal al hígado para secretar la hormona IGF-1, y luego esta hormona IGF-1 estimula el crecimiento de los huesos y tejidos, aumentando así nuestra altura. Pero aquí, en el caso de los surcoreanos, debido al aumento en el consumo de arroz, el 80% de su dieta estaba compuesto por carbohidratos, porque el arroz contiene principalmente solo carbohidratos. Ahora, ¿qué sucede debido al exceso de carbohidratos? El nivel de azúcar en la sangre aumenta y luego, para controlarlo, el páncreas libera una hormona llamada insulina. Ahora, ¿por qué esta insulina es un problema? Porque cuando se secreta, le da una señal al hígado para que detenga la producción de IGF-1. Y si en el cuerpo se detiene la producción de IGF-1, entonces, ¿cómo podrá IGF-1 dar la señal para que los huesos y tejidos crezcan? Y esa era la razón. La estatura de los surcoreanos se estaba estancando, pero no por mucho tiempo, porque pocos años después de que terminó la guerra, su estatura comenzó a aumentar de nuevo. Después de la guerra de Corea, Estados Unidos ayudó a Corea del Sur proporcionándoles apoyo económico y militar. Debido a esto, Corea del Sur comenzó a estabilizarse económicamente poco a poco, y gracias a esta estabilidad, Corea del Sur empezó a modernizarse y desarrollarse. Esto también tuvo un impacto en sus sectores de educación y salud. Debido a este desarrollo, la economía de Corea del Sur recibió un gran impulso, lo que tuvo el mayor impacto en su estilo de vida. Puedes ver el resultado en estos 3 gráficos. En cuanto el consumo de arroz de los surcoreanos disminuyó y el consumo de carne aumentó, su estatura automáticamente empezó a aumentar. Ahora, ¿cómo se correlaciona el aumento en la estatura con el consumo de carne? Hay muchos artículos de investigación sobre esto, pero te lo voy a explicar refiriéndome a un artículo de investigación de 2016. En este artículo de investigación se publicó un estudio sobre la estatura en 105 países. Este estudio también llegó a la conclusión de que una de las razones fundamentales detrás del aumento de la estatura de las personas es el incremento en el consumo de productos cárnicos y una dieta rica en proteínas. Entonces, en el estudio, básicamente, un científico de la Universidad Estatal de Mississippi, llamado Joseph Chromiak, investigó en detalle los aminoácidos que se forman a partir de las proteínas. Él tomó a personas de diferentes grupos y aumentó su consumo de proteínas. Después de repetir el mismo proceso durante algunos días, él observó que en estas personas la cantidad de 3 aminoácidos importantes, arginina, lisina y ornitina, aumentó en el cuerpo.
y según varios estudios, estos 3 aminoácidos incrementan la secreción de la hormona del crecimiento. De esto, él concluyó que sí, las proteínas juegan un papel importante en nuestro crecimiento. Así que, en resumen, amigos, solo para resumir todo esto, como vimos, hay 3 factores principales detrás del aumento de la estatura de los surcoreanos: medicamentos, cirugía y el impulso económico. Pero espera un segundo. Si la economía es un factor importante por el cual la estatura de los surcoreanos aumentó en los primeros años, entonces, siguiendo esta lógica, India, que es la 5ª economía más grande, según varios artículos, la estatura promedio en India está disminuyendo en comparación con Corea del Sur. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Cuando investigamos sobre esto, descubrimos que la ingesta de proteínas en India es mucho menor que en otros países. Y esa es la razón por la que la estatura de los indios está disminuyendo poco a poco. La dieta es muy importante si quieres alcanzar tu verdadero potencial genético. Por ejemplo, si tu estatura debería ser de 5 pies con 10 pulgadas, pero no recibes la nutrición adecuada, no recibes suficiente proteína. Así que podrías terminar midiendo alrededor de 5 pies 8 pulgadas, aunque tu potencial era de 5 pies 10 pulgadas. Por eso, aumentar las proteínas en tu dieta se vuelve muy importante. Así como la dieta es importante, también entran en juego los factores ambientales, y el estilo de vida también tiene un papel. De hecho, en el caso de los animales, probablemente hayas visto patrones similares. Por ejemplo, hablando de los dinosaurios extintos, algunos dinosaurios llegaron a ser 6 veces más largos porque comían más, y otros se volvieron enormes durante ese periodo debido a la mayor cantidad de oxígeno. Ahora, ¿cómo fueron esas 3 eras de los dinosaurios? Las 3 edades: Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Cómo evolucionaron los dinosaurios en ese tiempo? ¿Cómo era el ambiente en esa época y qué comían? He hecho una serie detallando todas estas cosas. La serie se llama Lista de reproducción de dinosaurios. La puedes ver haciendo clic en el botón I aquí. Es una lista de reproducción muy interesante. Definitivamente sentirás como si hubieras viajado a esa época, así que no olvides revisarla. Y si aprendiste algo nuevo con este video, no olvides dejar un like y suscribirte para más videos interesantes y curiosos como este en este canal. Nos vemos la próxima vez. Mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo, ¿de acuerdo?